Bueno, lo que yo quería proponerles para esta socialización es, bueno, primero, darles las gracias a todos por la presencia hoy, pero como ya lo veníamos diciendo, por la presencia durante los 5 encuentros que permitieron construir este diccionario aquí en Tunja, ¿no? Porque siempre les hemos contado que además tuvimos 5 encuentros virtuales y donde se conectaron personas de lugares muy diferentes del país e incluso personas fuera del país. Y además tuvimos los 5 encuentros en Paipa. Entonces, agradecerle también al Ministerio de las Culturas, de las Artes y de los Saberes por el apoyo a través de la convocatoria de estímulos, ¿cierto? Así como lo dice bien aquí el diccionario, siempre es importante dar las gracias a esas convocatorias del Programa Nacional de Concertación Cultural del 2023, que fue cuando nosotros presentamos la propuesta y que se termina concretando en el 2024. Y también a Café Vértice, que nos abrió la puerta no solo para el diccionario, sino para otras actividades como las tertulias, las conferencias que también ustedes han participado, y en el caso de Paipa a la Miscelánea Cultural Inquihue, que fue quien nos acogió, pero además porque fue Ana Meléndez, la gestora cultural de Iniqui, quien diseñó la portada del libro y además hizo todo el proceso de diagramación. Darle las gracias también a los 16 escritores que se comprometieron con esta tarea. Ya les contaremos, eso es parte también de lo que hoy queremos conversar, cómo se construyó finalmente el diccionario, porque pues en fin de cuentas ustedes tienen tal vez la experiencia de la participación en los encuentros y siempre es importante como contarles cómo esos encuentros se terminan materializando en este libro. Entonces, no sé si todos, no, bueno, la mayoría creo que participaron en esos encuentros del diccionario. Hola Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Hola, siéntate. Hoy estamos de celebración. Nosotros habíamos propuesto inicialmente, bueno, la Biblioteca Franz Kafka desde hace ya bastante tiempo, que ya ahora el profe Carlos podrá de pronto ampliar este punto, ha tenido un interés y una convicción en lo importante que es hablar de política en un país además como el nuestro. Entonces hace ya un tiempo, tal vez un año, ¿cierto, profe? Tal vez más, que constituimos un grupo de ciudadanos que se llama la BFK en defensa de la democracia, año y medio, y que en este momento consta de más o menos 300 personas, 330 personas, y que se moviliza a través de WhatsApp. Este es un grupo pues que nosotros siempre somos como muy conscientes de cuál es el límite que puede tener. Es un grupo que tiene sobre todo una labor divulgativa, donde se comparte todos los días. El profe Carlos envía un mensaje, envía un material para que nosotros pensemos hechos importantes, coyunturales de nuestro país, pero también del mundo. Entonces, esta iniciativa de pensar la política tiene larga historia para nosotros en la biblioteca, pero también, como justamente sabemos que una cosa es la divulgación, que es importante, ¿cierto?, llegar a la gente, pero que eso no deja de ser de todas maneras pues limitado en sus alcances. También creíamos en la importancia de generar un proceso que fuera más formativo. Entonces se constituyó además la Escuela Política de Formación Ciudadana, que tiene también, ¿cuántos miembros? 190 miembros. Entonces le hicimos la invitación a esas personas, a esas 330 personas, bueno, además de usted querer como informarse, quiere formarse. Entonces esa invitación la aceptan 190 personas y constituimos esta escuela. Y le proponemos al Ministerio de Cultura
un proyecto para que a partir de esa escuela se construya el diccionario popular para la comprensión de la realidad colombiana. Entonces, esa escuela es la base, por eso también teníamos unos encuentros virtuales, pues porque esas 190 personas no todas están aquí en Tuna. Entonces se requería también darle un espacio de participación a esas personas. Y proponemos 5 módulos de trabajo con unos conceptos. Muchos de ustedes participaron, son los conceptos que ustedes encontrarán en el diccionario. Esos 5 módulos eran, como lo tenemos allí en la pieza publicitaria que diseñó Adriana, está aquí también con nosotros. El primero era sobre el poder político y la participación. Allí, si lo recuerdan, abordamos conceptos como política, Estado, democracia, ciudadanía. En el segundo, de posiciones y concepciones políticas, hablamos del tema del liberalismo, el conservatismo, hablamos de izquierda, hablamos de derecha. En el tercer módulo, que era modelos socioeconómicos, hablamos de capitalismo y de comunismo. Y teníamos estos 2 últimos módulos que estaban mucho más centrados en la realidad colombiana. Pero no podíamos llegar a ellos sin pensar antes en los conceptos previos que he mencionado. Este es la primera edición del diccionario, pero pues esperamos que haya más ediciones, esperamos que sea posible contar también con el apoyo del ministerio, de otras instituciones para poder sostener esa iniciativa, porque en estos 2 últimos módulos abarcamos procesos muy concretos de Colombia. Entonces hablamos del proceso de independencia, ¿cierto? Pero la idea es que en próximas ediciones del diccionario podemos avanzar sobre otros momentos históricos, que podamos ir avanzando, ojalá hasta llegar al presente. Creemos que eso nos va a ayudar también a entender el país que tenemos hoy. Pero en este primer diccionario nos centramos en lo que fue ese proceso de independencia, entonces por eso tuvimos un 4.º módulo donde abordamos personajes que fueron ideólogos y ejecutores de la independencia de Colombia. Y además en el 5.º módulo ya tratamos como de reconstruir lo que fue ese hecho histórico como tal. Todos ustedes hicieron parte de esos encuentros. Ya ahora le daré la palabra al profe Carlos, porque yo digamos que quisiera como centrarme en lo metodológico y cómo se llega al diccionario como tal, pero pues esto tuvo muchas discusiones que nos permitieron decir vamos a trabajar sobre estos conceptos en particular. De estos encuentros se hicieron, si ustedes recuerdan, grabaciones. Esas grabaciones fueron escuchadas por 16 personas que hacen parte de la Escuela Política de Formación Ciudadana, y donde ellos participaron además con unas lecturas, porque en la escuela se les compartía además unas lecturas de preparación, y el profe Carlos durante los 3 primeros módulos nos compartió comentarios a los textos que también facilitaban la comprensión, porque sabemos que son temas que no todo el mundo maneja o que no todo el mundo se siente de pronto tranquilo de opinar porque siente que le es algo de pronto muy ajeno o muy inalcanzable. Entonces tratamos de brindar esas 2 herramientas, la lectura y el comentario que hacía el profe Carlos sobre cada una de esas lecturas. Y estas 16 personas, estos 16 escritores retomaban las grabaciones, los escuchaban atentamente a ustedes en sus participaciones, tomaban sus notas y lo cotejaban además con las lecturas y los comentarios, ¿sí? Porque el hecho de que sea un diccionario popular no significa que nosotros asumamos que todo lo que las personas sabemos es lo correcto, ¿sí? Sino que justamente era necesario que fuera una reflexión argumentada de los conceptos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen en sus manos en este momento, es ese trabajo que consolidaron esos 16 escritores. Está un texto por cada uno de los conceptos y además un texto por los personajes históricos que abordamos,
una presentación del libro que estuvo a cargo del profesor Carlos Mario, y además tenemos dos escritores que trabajaron sobre el último módulo, el de Independencia, porque es un módulo que era pues bastante robusto, ¿no?, en la cantidad de cosas que se podrían decir de ese proceso de independencia. Pues por eso ese capítulo, más bien ese tema, tiene dos textos, dos autores. Al final pues este es el resultado. Yo particularmente me siento muy contenta de podérselos presentar, de podérselos entregar, porque creemos además pues que realmente es también en el proceso de diálogo y de construcción colectiva que vamos modificando ciertas realidades. Necesitamos conversar de política, necesitamos que deje de ser también como un tema vedado, ¿no? Eso que se dice como en la mesa no se habla de política, no se habla de religión, y creo que en parte también ese silencio que se ha guardado es lo que hace que existan tantos imaginarios y tantas ideas, muchas de ellas equivocadas, y que sintamos que no debemos participar, o que nuestra participación como ciudadanos se remite únicamente a lo que hacemos cada 4 años cuando votamos, ¿cierto? Que ser ciudadanos implica también esto: sentarnos, conversar, leer, informarnos y construir también en colectivo. Yo diría eso, profe, como... No, muy bien. Yo también voy a hacer un comentario, espero que preciso, a esta experiencia, y además porque voy a invocar la compañía de ustedes para las tareas que vamos a adelantar el año entrante. ¿Por dónde comenzar? Voy a comenzar por una parte que no debería ser el primer punto, pero no quiero dejarla para después. Miren, esta labor que hoy se concreta con la plasmación en este libro, la conclusión de la tarea de construcción de una escuela política de formación ciudadana, con un trabajo que, si bien fue un poco atropellado porque trabajamos 4 meses por cosas que escapaban de nuestro control, fue una tarea dispendiosa en un sentido, porque era exigente, teníamos que estar muy atentos a una labor semanal, pero una tarea fructífera. Permitió integrar gente, articular gente, pero entonces yo quería entrar por este camino al comentario mío, porque yo quiero resaltar que esta labor que hoy se materializa, por ejemplo, en este libro, en la compañía de ustedes y de otras personas que en otros lugares estarán, tiene como figura central de la materialización de eso a Lina. Yo quiero hacer un resaltamiento de la capacidad de Lina en materia de algo muy difícil, y es liderar una estructura organizativa. Ya ustedes conocen a Lina intelectualmente, que me parece que es una joven impecable, que pese a su juventud creo que tiene una madurez, una expositora que la hace realmente brillante, y me imagino que el paso de los años irá cualificando todavía más eso. Pero además de la inteligencia y el conocimiento, en Lina se reúne algo que es muy inusual encontrarlo en una persona, y es capacidad de organización. Organizar es fundamental. Organizar es generar estructuras, establecer relaciones, trazar proyectos, mantener los hilos en las manos, observar el detalle, mirar el conjunto. Y Lina, yo creo que es la figura notoria de esta experiencia, y si me obligan, digo también de la BFK, de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, porque todo eso que ella reúne es lo que garantiza que la cosa marche.
A la par de reconocer eso, yo quería también, estamos en su tierra, en Tunja. Pienso que en esto no tendré que hacer mucho esfuerzo para crear la conciencia de ustedes de que tengan esa valoración de poder contar con la cercanía de alguien que seguramente va a ser un contar alará mucho en materia intelectual. Eso fue lo primero. Destacar sin ningún lugar a duda que la figura protagónica de toda esta aventura ha sido Lima. Lo segundo es, brevemente, sucintamente, encadenar varios asuntos, a ver si logro transmitirles una visión clara, porque además de acá, lo que yo voy a decir, si logro ser claro en lo que enunciaré, derivaré en una invocación a ustedes para que nos acompañen, para que se aproximen a la organización nuestra con su apoyo, con su aporte, en el ámbito que sea ese aporte, porque lo que necesitamos es encontrar el respaldo de personas que, convencidas del valor de lo que nos proponemos, sientan que es necesario sumar fuerzas y que las luchas sociales son siempre luchas colectivas, en donde el esfuerzo individual se tiene que mancomunar con la tarea de los demás. Entonces, como enlazando esto, yo diría muy velozmente, la Fundación Biblioteca Franz Kafka es, ustedes lo saben, una fundación que nace a partir de un hecho que es material y es la biblioteca. Yo creo que nosotros tenemos una biblioteca preciosa, infortunadamente infrautilizada porque somos una organización pobre y porque tendremos que soñar con encontrar el camino que nos permita alcanzar los dineros para poder tener una biblioteca muy funcional, que sea además una biblioteca con un propósito. El propósito de esa biblioteca es darle curso a la formación de intelectuales, tanto jóvenes como mayores, lo que sea. Cuando yo uso la palabra intelectual, esa palabra no quiere decir superioridad, mucho menos vanidad, arrogancia. Un intelectual no es ni un hombre o una mujer que por algunas razones en su vida encuentra una fascinación en el campo de las ideas y trabaja cotidianamente con ellas. Hace mucha falta que en un país como el de nosotros emerjan intelectuales, porque los intelectuales, cuando son honrados y están convencidos de que su tarea los compromete con la sociedad, pues son hombres y mujeres que tratan de pensar la realidad que se vive para ofrecer algunas luces interpretativas sobre ella. Una sociedad que carezca de una reflexión, y esto no lo hace el mundo académico. Aquí me disculparán porque probablemente haya discrepancias conmigo, pero yo ahorita precisamente estaba en una reunión con una persona y mi planteamiento era que si hay una peste para el conocimiento y para la labor intelectual hoy por hoy en el mundo moderno y en todo el planeta, se llama universidad. La universidad es la contravía a la formación efectiva de un intelectual. La universidad perfila la formación de un profesional reducido a la aplicación laboral de una disciplina, alcanzando un más o menos de dominio en esa disciplina, pero desconociendo completamente lo restante. Para muestra un botón, miren la realidad colombiana, las dificultades por las que está atravesando el país en este momento, y pregunto cuál es el papel que juegan las universidades en este presente. El papel es el papel que se nota por su ausencia. Yo creo que el amor al conocimiento, el desarrollo serio, juicioso, disciplinado al conocimiento es algo que hay que hacerlo por fuera de uno estudiar porque le van a hacer exámenes, porque va a promover una asignatura, porque va a escalar en un currículo, porque le van a dar un título y después otro título y después otro título, porque eso perfila el conocimiento hacia una dimensión individual donde casi que las conquistas del saber son al servicio de sí mismo
y desconectado pasionalmente de los sentidos que ese conocimiento debe tener con la vida. Nosotros, digamos que nosotros tenemos más ilusiones que realidad en este momento porque somos muy flacos en fuerzas, nos falta conquistar una posibilidad para concretar las cosas que pensamos, pero lo que nosotros pensamos es que hay que encontrar gente apasionada, gente que por ejemplo ama el conocimiento por la maravilla del conocimiento en términos de las luces que nos da para entender la vida, gente que conjugue un amor al saber con un compromiso con la sociedad. Uno no vive ni para sí, ni vive a solas. Eso es muy difícil de encontrar y cada vez es más difícil. Por eso un proyecto como el de mi otro, un proyecto que tiene mucho quizás de insensato. El tiempo se encargará de corroborar si sí o no. Pero la biblioteca no es el corpus de libros. Nosotros tenemos un corpus, yo creo que significativo. Creo que reuniendo todo lo que tenemos pueden sumar unos 45.000 libros de una selección de libros que es muy fina, no es una masa, no es un problema de cantidades, la calidad también de ese material. Pero una biblioteca finalmente se podría volver, no sé, un salón con un libro ahí muerto. Ese no era el sentido. El sentido era que la biblioteca sirviera de soporte para el desarrollo de jóvenes y de personas que quisieran intelectualmente. Y por ende que la biblioteca permitiera 3 adelantos: formación, investigación y divulgación. Necesitamos jóvenes, viejos, lo que sean, que por un lado se apresten a procesos de formación. Uno se tiene que formar en la vida. Formarse quiere decir darse forma. Quiere decir que los seres humanos no llegamos con una forma constituida. Que eso se implementara en función de labores investigativas. Investigar no es una palabra pues pomposa. Es que investigar no es lo que conciencia la prueba. Se investiga cuando uno tiene preguntas, encausa una ruta para poder trabajar esas preguntas en función de unas fuentes, etcétera, etcétera, y acomete con disciplina, con método, y eso lo puede hacer cualquiera sin tener título. Yo siempre he dicho, y me perdonan quienes me han oído, es que este mundo se estupidizó con la idealización que hacen del mundo académico y por eso no lo interrogan. Por eso todo el mundo se conmueve, pero parece que las universidades no hay que ponerlas en interrogación. Pero yo siempre pregunto, pero díganme, ¿qué universidad graduó a Aristóteles de filósofo? ¿Qué universidad graduó a Freud de psicoanalista? ¿Qué universidad graduó a Platón otra vez de filósofo? ¿O a Anton Chekhov o a Marcel Proust en la literatura? No, es que el conocimiento tiene otros caminos, unos caminos más dinámicos, más vitales. En sueño, que puede ser una fantasía, si eso no lo plasmamos es que se queda en fantasía, es que ese corpus de libros permitiera una articulación con gente de carne y hueso que, por un lado, cultivara seriamente su formación, se aprestara a investigaciones y se dirigiera a la sociedad. Es que uno no puede conocer para brillar, se conoce porque el conocimiento es una de las formas de expresión de la solidaridad humana. El conocimiento es una forma de decirle al otro, hay maneras de entender esto o aquello, en fin, lo que sea que se esté acometiendo. Y el conocimiento tiene que ser en ese sentido algo generosamente compartido. Encontrar esos jóvenes o esas personas que cumplan ese triple propósito es tarea dura. Yo muchas veces me siento en el pesimismo antes que en el optimismo. A veces pienso que es una sociedad que le ha dado la espalda al conocimiento y es muy difícil encontrar gente que ame el conocimiento. Por eso digo que lo que hace la universidad es una farsa, de gente con un libro bajo los brazos, pero el libro está ahí mientras se tramita el semestre, que es realmente un cuatrimestre, etcétera, etcétera. Pero hay que perseverar,
Hay que insistir en encontrar esas agujas en el pajar que constituyan la fuerza de gente comprometida en el conocimiento, en el pensamiento, porque uno no puede pensar sino desde el conocimiento. O sea, desde una labor juiciosa de apropiación del conocimiento, poder entonces generar esa apertura de sentidos nuevos que llamamos pensar. Ese es el sueño de la BFK. Y la BFK, y voy a llegar al término de la escuela, la BFK lo que se plantea, y quizás hay una expresión de un gran pensador latino de la Roma pues imperial, que dice: nada de lo humano me es indiferente. Yo creo que el ser humano es un ser complejo, y tiene muchas facetas, muchas dimensiones. Vivimos muchas vidas simultáneamente. Ustedes son hijos, madres, esposos, amantes, ciudadanos, ciudadanas, se angustian con el destino, se preguntan por el sentido de la vida. Hay tantas facetas. Y el ser humano es la única criatura que ha podido gozar de la posibilidad del conocimiento. Conocimiento es algo que uno conquista a partir de reconocer que no sabe. Un problema con el mundo contemporáneo es que la gente cree que sabe. Y por eso se pregunta. Y peor, dobletimos el problema. No la gente cree que sabe, sino que además no quiere saber. Y toda la complejidad de la vida se vive a tuntún, a lo espontáneo. Es decir, a lo que, en mi opinión, deriva. Y ahí falta un gesto de humildad. Esa frase famosa de Sócrates, eso no fue una frase de humildad socrática, la de que solo sé que no sé. Ese era el punto de partida para una labor de conocimiento. Si uno no reconoce que no sabe. Ahora, en la BFK el espectro de lucha cultural, porque estamos convencidos que la lucha por una sociedad más justa, una sociedad donde los seres humanos tengan más derecho a que la dicha se reparta, que no es posible seguir en un tipo de sociedad donde unos podemos relativamente vivir con cierta tranquilidad y holgura y masas y masas y masas de gente en la penuria, viviendo la vida con afugias, pero además en la estrechez espiritual, que hay que librar una batalla cultural. ¿Qué es una batalla cultural? O una guerra cultural, si quieren, aunque la palabra en Colombia suena tan feo. Es que mira, hay que combatir por las ideas, y hay que combatir por los valores, y hay que combatir por los ideales. Es decir, ¿qué es lo que se transmite finalmente? A la vida que la rige. En una parte que yo escribí ayer decía que para el grupo nuestro, precisamente el colectivo, por la defensa de la democracia, yo decía que mire, el mundo burgués ha instaurado la vida sobre tres ideales. Un ideal es una aspiración, es un atractor que me dirige en una dirección. Los tres ideales que el mundo burgués instauró son que la vida se realiza y la existencia de uno se consuma en función de que uno conquiste poder, dinero y fama. Esa es la simpleza y el empobrecimiento civilizatorio que trae consigo la sociedad burguesa. Entonces, yo soy importante según el cargo que detengo. Yo soy un hombre que vale la pena según la cuenta bancaria que me acompañe en el banco. Y yo soy alguien resaltante pues, según la fama que tenga. Frente a eso, el arte y la filosofía, pero esencialmente el arte, ha defendido y promovido tres contravalores. Y al poder, el dinero y la fama le contrapuso la sensibilidad, el sentimiento y el pensamiento. Es decir, ¿qué ser humano llegará a ser? ¿Poderoso, famoso, adinerado? ¿O un ser sensible? Sensible quiere decir afectable, un ser permeado por el mundo, por el semejante, por sí mismo, etc. Un ser que forja sentimientos como una afectividad capaz de construir vínculos en el tiempo, profundos, y un ser abierto al pensamiento. El pensamiento es esa potencia que tenemos los seres humanos y que no tienen los animales, que nos permite recrear el mundo
reinventarlo permanentemente y que seremos tan ricos cuanta capacidad de pensar tengamos. Hay que librar una lucha por decirle a la gente, mire, hay que confrontar una sociedad inequitativa, injusta, y como tanto dice nuestro presidente, que estamos entre el primero y segundo lugar en país más inequitativo del planeta. Pero no solamente en cuestiones materiales, en cuestiones espirituales. Cuando digo espirituales quiero decir en la relación con el saber, con el conocimiento. Eso califica las formas de la gente conversar, compartir, hacer la vida, gozar la vida, hasta discutir y pelear. Entonces la BFK dice, hay un abanico, y por eso nosotros, y en gran medida pues quizás a partir de la influencia mía, a su vez influenciado por un maestro como fue Stanislao Zuleta, decimos, miren, cualquier dominio de la vida debe ser objeto de una reflexión seria en función de construir las mejores alternativas posibles para sí y para los demás. Pero cuando les decía yo ahora que el año entrante vamos a tener el seminario de Lina, que es un seminario que estoy seguro que será maravilloso, sobre historia de la mujer en la cultura occidental, el seminario mío sobre, que también yo creo que se va a llamar Historia del amor en Occidente, para discutir las formas en que la sociedad occidental ha construido la relación con los sentimientos y la institucionalización de ellos. O cuando vamos a hacer el seminario de Conversemos con Marcel Proust, o cuando haremos el ciclo en torno de conferencias que esperamos poderlas reproducir aquí en Tunja. Las tenemos ya delineadas en Medellín con la Universidad de Antioquia, pero aquí lo haremos, de ser posible, haciendo un seguimiento a temáticas de buscar tiempo perdido. Lo que nosotros queremos decir es, mire, no hay un dominio que no merezca ser habitado por el ser humano y cultivado por él. Y lo que habría es que abrirle a la gente la sensibilidad porque entienda que no hay ninguna dimensión de la vida que no merezca ser preguntada y en ese sentido cultivada con el conocimiento. Que este no es un mundo, y me van a disculpar la reiteración de una frase que a mí se me viene siempre a los labios, pero es porque nunca dejo de recordar, la de Nietzsche, es que una cultura que le dice a la gente, tu destino es saber cada vez más de cada vez menos, es una cultura miserable. Porque es que uno no puede saber de un detalle e ignorar todo lo demás. De la BFK dice, mire, con el mismo énfasis con el cual estudiamos, por ejemplo, este año a Chekhov, a Kafka, el año entrante a los que le he mencionado, estudiamos la política. Nosotros no somos una organización política, somos una organización cultural que entiende que en la labor cultural, por la transformación de las formas de representarse y de ser y actuar los seres en el mundo, tenemos que pasar también por la política. Es que la política no es sino la conciencia plena de que una sociedad, a mí me gusta usar esta metáfora, y es que para mí una sociedad es como un barco, como que uno estuviera en un viejo barco. Bueno, en ese barco vamos todos. Si ese barco hace agua y amenaza con zozobrar, no es que se salvan unos y otros perecen, es que todo el mundo el que se va a pique. Y es muy estúpida, por ejemplo, la burguesía de este país, que es de lo más estúpido del planeta. Y cuando digo estúpido lo digo con plena conciencia del adjetivo que uso, porque es ignorante. Porque es dificilísimo encontrar, por ejemplo, entre los grandes empresarios de Colombia alguien que haga referencia a un mínimo de cultura, en el sentido del conocimiento cultural. Y cuando esta burguesía piensa que armar esta sociedad inequitativa, injusta, infame, es algo que... Hola. Buenas noches. Buenas noches. Cuando esta sociedad piensa, cuando esta gente piensa que vivir en la zozobra de sociedad en que vivimos es
es algo que se justifica porque ellos tienen la posibilidad de usufructuar unos beneficios materiales. Ahí lo que hay es una mirada muy empobrecida sobre la vida humana. La BFK en síntesis apunta a cultivar todas las relaciones con el conocimiento valorando eso. Yo creo que alguien se tendría que preguntar qué es un niño, alguien se tendría que preguntar qué es la muerte, alguien se tendría que preguntar qué es el cuerpo, que se tendría que preguntar qué es la vejez, etc. Y por eso derivo yo a que un dominio que es completamente compatible con lo que estoy formulando es el dominio, por ejemplo, de la política. Pero a mí sí me interesa mucho enfatizarles que la BFK no es una organización política sin que ello signifique que no valoramos la política, sino que no somos hombres y mujeres que estamos en el perfil, por ejemplo, no sé, de ser dirigentes de masas, de estar en un congreso, de hacer parte de una estructura partidista. No, somos ciudadanos que sabemos que si uno entiende su país, puede entonces definir mejor el rumbo por el cual haría uno fuerza para que su país se dirigiera. Por eso en la estructura de la BFK hay un conjunto, por decirlo así, polifacético de actividades, equivalentes en importancia, con el mismo amor con el cual nos comprometemos con, por ejemplo, con Proust, o con la historia del amor, o con la historia de la muerte. Estamos comprometidos con Colombia, en la escala de nuestras posibilidades. Cuando Lina decía que hace año y medio, el 30 de junio precisamente del año pasado, tuvimos la idea, hombre, convoquemos gente y digámosle, miren, nos juntamos como ciudadanos a pensar el país con seriedad, sin fanatismo, sin apasionamientos mortíferos, y hagámoslo de una forma sencilla, mantengamos una información bien controladita en el sentido de que no sean masas de información que terminan atiborrando a la gente, que hagamos análisis de eso y clarifiquemos. Y a mí sí me enorgullece mucho decir que año y medio en largo, más de 300 personas día a día, no es que es cada 8 días o cada 15 días, día a día se cuelga un elemento central de la problemática que en ese momento rige el país. Por ejemplo, en el día de ayer lo que yo propuse ahí es la discusión sobre Pegasus. Eso no son curiosidades, es que eso lo que está desnudando es la estructura de poder y la forma como delincuencialmente se ha regido Colombia. Entonces, ofrecer cosas no en un plano denunciativo, sino en un plano que, permitiendo una información apropiada, abre el camino a un análisis. Entonces, por ahí, para ofrecer más claridad, cuando colgué para el amanecer de hoy, el material de hoy, estaba una columna del miembro de este colectivo que escribió a propósito de cómo entiende el fenómeno de este virus informático que de manera civilina, oculta, para rastrear la información de ciudadanos se dio en el país. Pero había otra columna de un gran columnista nacional y había una entrevista inteligente a algunos politólogos en torno a ese problema. Ir cultivando paulatinamente a la gente de que es que el problema con el país no puede ser emociones. No, mire, es que a las emociones hay que ponerlas en su lugar. Las emociones tienen que ser subsidiarias de la posibilidad de un razonamiento sensato, fundamentado y argumentado. Bueno, 330 almas han perseverado durante año y medio, y eso a nosotros nos produce satisfacción porque es como el aporte que podemos hacerle nosotros a este país. De mire, ¿sabe qué? Juntémonos sensatamente, juntémonos con el sentido de que la vida tiene un destino colectivo. Y esa propuesta de hacer el grupo de la BFK en defensa de la democracia, un día, porque nosotros hacemos cada 8, cada 15 días, hay una cosa que abrimos el chat del grupo y lo llamamos sesión de reflexión. Y entonces una temática específica y eso llueve los comentarios.
En alguna ocasión yo propuse, porque este fin de semana nos sesionamos en torno a la pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer que nos permita ir más allá de este trabajo cotidiano que tenemos de información, análisis y comentario? Y alguien dijo, es muy importante hacer una escuela política. Habida cuenta de que si algo caracteriza a la sociedad colombiana es la pobreza y la ignorancia política. Una de las muestras de la ignorancia política está en el desprecio por la política. Hay gente que piensa que de la política debe pasar de lado, si eso no le incumbiera por acción o por omisión. Y eso nos pareció que era sugerente, muy interesante, y entonces promovimos hacer esa escuela política. Lina, en su liderazgo, metió eso en un proyecto con el ministerio, que fue muy importante porque nos daba este respaldo material, por ejemplo, para publicar el libro, pero era necesario organizar una estructura, uno, que intelectualmente mantuviese una dotación de lecturas serias a propósito de una secuencia de temas importantes para el entendimiento del pueblo. Entonces, tuvimos que comenzar por el ABC, la conceptualización en la política. Conceptualizar quiere decir cómo construimos una significación de términos que usamos. Por ejemplo, ¿quién no usa la palabra izquierda o derecha? Bueno, ahora parar a la gente y decirle que es izquierda, que es derecha. Decir qué es socialismo, qué es capitalismo, decir qué es democracia, qué es socialdemocracia, etc. Era decir, ¿sabe qué? Hagamos un paréntesis y digamos no sabemos y vayamos leyendo. Y entonces hicimos una selección de lecturas haciendo seguimiento a esa secuencia de conceptos fundamentales. Eso lo acompañábamos generalmente de una conferencita mía, de una exposición mía aclaratoria, como decía Lino, porque había gente que era por primera vez que empezaba a leer esto y entonces había elementos muy confusos. Se fue diagramando así un camino. Pero al mismo tiempo era buscar dentro del colectivo, porque uno podía tener amigos y decirle, hey, vos me escribís un artículo sobre la socialdemocracia, o llamar a otro y decirle, vos por qué no te escribís un articulito, no sé, sobre la izquierda. ¿Qué es eso? No, era que tenía que ser de la gente que estaba ahí, de la gente que estaba metida en el negocio. Y ese es el librito que tenemos. El resultado son 16 escritores nutridos en la lógica misma de la escuela, que recogían lo que la gente de la escuela iba formulando, lo sintetizaban, lo elaboraban y lo ofrecen ahí en el formato de libro. Finalmente es enfatizar la absoluta necesidad de cobrar conciencia política, incluso porque uno no es dirigente político ni pretende ser, es porque es simple y llanamente un ciudadano, y porque me duele no mi suerte sino también la suerte de los demás. La mía está en juego, pero también la de los demás, y no es lo mismo que un país tome por un rumbo a que tome por el otro. Nosotros llevamos, yo no sé, a veces yo digo, los colombianos, una de dos, podemos encallecernos el alma completamente, o una forma de defendernos es no mirar. Es como cuando hay un accidente muy atroz en una carretera y entonces uno prefiere no mirar. Bueno, a veces en la vida pasa eso. Entonces cuando nosotros decimos, tenemos un país que según las estadísticas de la JEP, del año 80 al presente, yo les pido que reflexionen en eso, o sea, en 40 años, 800.000 colombianos han perdido la vida en forma violenta. Pero es que esa cifra no es apabullante. Nos está doliendo lo de Palestina, 42.000. Y claro, nos tiene que doler indignar. Pero tenemos ante las narices un país que tiene 800.000 colombianos que han muerto violentamente. 10 millones de campesinos fueron desplazados en Colombia. Que en la violencia de los años 50, cuando este país tenía 12 millones de habitantes, murieron violentamente 200.000 y 300.000 familias fueron desplazadas.
que la propiedad territorial en Colombia nos entrega datos tan alarmantes como que el 50% de la tierra del país está en manos del menos del 1% de la población, que es un país muy cruel, muy bárbaro, muy atroz, que convive con cosas muy bellas y con una población que ahí es donde vuelvo a enfatizar yo en el tema de la ignorancia. Yo creo que uno a veces voltea la cara por ignorante. Cuando uno no logra explicarse algo, prefiere entonces hacerse, como se dice popularmente, el loco. Y yo creo que el conocimiento permite soportar el dolor porque da las fuerzas para poder intervenirlo, para poder hacer algo. Mire, lo que lo desasosiega a uno, lo angustia y lo abate, es la impotencia y la inacción. Pero si uno encuentra un camino donde uno se siente partícipe, enfrentando aquello con lo que uno está en desacuerdo y promoviendo lo que uno considera válido, en Colombia es muy importante un cultivo del conocimiento de su país, de su historia, de su presente, de la política en general. Esto, crean, esto no se logra ni siquiera en las universidades. Yo me pasé mi vida en la universidad y la universidad raya alto en la ignorancia con la política. Entonces nosotros dijimos, bueno, adelante con esto, forjamos esa escuela. Yo creo que hay una satisfacción, tenemos plena conciencia de errores, de insuficiencias, de defectos. Algunos desbordaban las fuerzas nuestras, otros quizás no lo alcanzamos a prever, pero también de cosas alentadoras. En todo caso, que si contribuimos a un pequeño tejido de la sociedad, de hombres de mujeres que se interesan por su país, que se sensibilizan por su país, que nos permite mantener una articulación como para decir, por ejemplo, expresemos colectivamente tal posición. Eso es lo que la BFK en la variante política ha querido promover, que insisto, no está en detrimento ni en contradicción, mucho menos con los otros ámbitos, porque con el mismo énfasis con que trabajaremos el año entrante a Marcel Proust, estaremos metidos otra vez en la lucha con el colectivo por la democracia. El remate mío tiene que ver con pedirles a ustedes que esta tarea no sea como la labor formal de publicar un libro más. El mundo está lleno de libros y el destino de la mayoría de los libros es el olvido, incluso de grandes libros, infortunadamente. No, que el tema es cómo articulamos fuerzas. Pero esas fuerzas no son solamente que si Camila, que si Rina, que si yo, que si 2 o 3 personas que nos apoyan acá, sino que necesitaríamos que ustedes, además, por ejemplo, de venir aquí a seguirnos acompañando, que es fundamental en la presentación de las conferencias, las tertulias, etc., se animaran a la altura de las posibilidades de cada cual. Nunca había una experiencia que desbordara lo que cada cual quisiera y pudiera, pero que como que tuvieran la idea, mire, es que yo tengo que sumar también lo mío al fortalecimiento de un proyecto que, por pequeño que sea, es un proyecto meritorio, un proyecto que apunta a algo que vale la pena. Que si pudiéramos contar con ustedes, maravilloso, por ejemplo, el año entrante, en las conferencias, en las tertulias que haremos acá, pero qué bueno también que pudiéramos decir, bueno, tenemos un puñado de gente que nos ayuda, por ejemplo, a la divulgación publicitaria de las labores que hacemos, o que podemos un día sentarnos a una reunión que nos ayuden a pensar por dónde echamos, en qué estamos fallando, como que haya un sentido de participación, reitero, en el nivel y en la dimensión que cada cual decida. Pero de lo que se trata es de hacer tejido, y uno hace tejido si expande las relaciones,
si conoce gente, pero si la gente que llega también tiene un lugar y desde ese lugar una participación que permita que ese conjunto se potencie y podamos entonces sentir que tenemos más fuerzas para poder intervenir. Nosotros ahora somos muy débiles, muy débiles. Eso a mí no me da vergüenza. Es una debilidad sintomática de la sociedad en que estamos. Pero es una debilidad en la que no estamos ni postrados ni resignados. Lo que aspiramos, hombre, a tener más gente con quien conversar, más gente que le duela lo que nos duele a nosotros y se alegre con lo que nos alegra a nosotros, por ejemplo, en materia organizativa. Y que en la vida es muy importante uno estar con otros. Mire, un gran maestro mío me dijo a mí en mi juventud una frase que nunca la olvidé. Él dijo: no hay mayor miseria que la de arrastrar la miseria propia a solas. Los seres humanos somos muy difíciles para juntarnos. No estamos hechos para casar, para articularnos, para armonizar. Eso es mejor despejar ese ideal. Pero los seres humanos tampoco estamos hechos para el abandono, la soledad, el rechazo. Tenemos que encontrar, hay una imagen muy bella de Schopenhauer que dice que somos como puercoespines en invierno. Los puercoespines en invierno se juntan para darse calor y no perecer por el frío, pero no se pueden juntar tanto que se pinchen con las púas. Entonces encuentran el justo término del encuentro con el otro o de la separación con el otro, es lo que quiera decir. Bueno, humanamente eso somos nosotros. Somos seres que nos requerimos, pero que tampoco estamos hechos para armonizar plenamente. Entonces lo que tenemos que encontrar es la inteligencia de hasta dónde es dable el vínculo y hasta dónde es menester que uno no atropelle, por ejemplo, al otro ya en lo que tiene que ver con sus. Y en la organización nuestra eso es un anhelo. Poder encontrar gente con quien, digamos, como los puercoespines, nos juntamos para darnos calor. El calor aquí es cómo seguimos incidiendo en este país. Pero al mismo tiempo muy conscientes de que en tanto puercoespines está también la otra faceta, que no podemos pedirle a nadie más allá de lo que ese alguien desde sí misma y según sus posibilidades pueda ofrecer. Pero esta reunión, con la gratitud por lo que ustedes han acompañado, es también la petición de que ojalá de modo propio cada cual diera ese pasito, aproximarse a mí, etcétera, decirnos ahí, cuenten conmigo y cuenten para que conversemos, para que nos ayuden a pensar, incluso que nos den ánimos en ciertos momentos o darnos ánimos mutuamente, para que podamos sentir que es una tarea mancomunada, que uno no está labrando solo, que uno está avanzando en una cosa que es difícil, pero que tiene otros que son como uno. Mi última frase es para decir, cuando uno siente que hay gente que es como uno, a uno le da mucha fuerza eso. El peligro es uno creer que no hay alguien como uno, porque entonces eso es tanto como estar delirando. Pero si uno dice, hay seres que son afines a mí, en mis anhelos, en mis ideales, en mis actitudes, eso fortalece mucho. Y esa sería una petición de verdad que les haríamos, que nos acompañen. Si la enfrentamos es un trabajo muy bello, yo creo que es muy aportativo, yo creo que intelectualmente va a ser muy valioso, pero necesitamos, además de la inteligencia de ustedes que nos escuchen, la inteligencia de ustedes que participen y la fuerza de ustedes que se integren. En Boyacá necesitamos eso urgentemente. Yo le dije a Lina, yo me voy para Boyacá un tiempo, porque necesitamos empezar en el uno por uno a localizar gente con quien podamos decir que encontramos un respaldo efectivo, porque si no, esto corre el peligro de desvanecer. La labor de la BFK en los hombros cuasi exclusivos de Lina
un día la adoctrinarán. Nadie solo puede empeñarse en una labor tan ardua. Tenemos el apoyo de gente como Camila, etc., pero necesitamos ampliar eso. Entonces, el diccionario traería también, en cierta manera, como si fuera una crisálida que guardara algo muy propio. Esta es también la historia de una organización optimista, pero realista, anhelante, pero consciente también de su realidad, y que necesitamos de ustedes. Eso. No sé si de pronto alguien quiera comentarnos, bueno, no sé, los que participaron en los encuentros, los que no también, la expectativa, lo mejor es de la revisión del libro, de los proyectos que ha mencionado el profe Carlos. Es decir, abrimos también como el espacio para que, así como ustedes ayudaron a construir ese libro que tienen ustedes en sus manos, también nos ayuden a evaluarlo, nos ayuden a mirar qué podemos seguir haciendo, qué tendremos que de pronto mejorar para próximas versiones del proyecto, de este proyecto, incluso de otros proyectos que también hemos desarrollado. Entonces, los escuchamos. Mira, yo te agrego una cosita como el pedido también a ustedes. Para eso me dice Lina, que ustedes nos digan cómo verían ustedes la labor de la BFK mejor. ¿Cómo la podríamos cualificar? ¿Hacer qué? ¿Qué consideran ustedes que potenciaría esta actividad? Necesitamos esas sugerencias de ustedes, porque esas sugerencias nos harán pensar a nosotros cuáles son las revisiones que hemos de hacer a lo que venimos a pues a ver, yo quisiera... Te voy a pedir el favor que digan el nombre. Aquí hay personas, ustedes se conocen, quizás, pero algunas no las conozco. Mi nombre es María Elena. Pues no vine a todos los encuentros, pero pues sí, pues algunos. Esa búsqueda, digamos, que tienen ustedes, y como ese sentir lo tengo también yo desde mi juventud, que siempre me preguntaba, no, desde mi adolescencia, el porqué del sufrimiento y del padecer del país, ¿no? La semana pasada se hizo un ejercicio y pues entre los aportes que hacía era el tema de la unidad a partir de los pedacitos en común que tenga cada sector social. Entonces ahora la profesora Lina hablaba de un tema de, yo voy a tocar un punto que de pronto es ajeno aquí a algunos, pero pues está muy en mi corazón, y que pues los sectores sociales de todos hay que coger el pedacito. Voy a hablar del tema, y ya creo que lo he mencionado, la iglesia. ¿Por qué toco este punto? Y me llama mucho la atención porque en este momento lo que usted mencionó, profesor, está ocurriendo en la iglesia, que es como esa apertura a los otros. Entonces me llama mucho la atención eso, porque es que hay que incorporar, o sea, de cada grupo, coger el pedacito. ¿Me hago entender? Ahorita hay una divide y reinarás, que es lo que han hecho con nosotros. El rojo y el azul, bueno, todo lo que han creado. Y que nosotros nacimos en esa sociedad y esa es nuestra verdad. Pero yo hablo porque yo ahorita voy conociendo más cosas, y entonces yo digo, hoy día vivía en una matrix, y ya cuando uno empieza como a despertar a una realidad, entonces empiezo a ver unos componentes que antes no tenía en cuenta. Entonces, por ejemplo, eso que usted dice a nivel político y de país, lo veo yo. La iglesia, usted sabe que es inmensa, sean cristianos, católicos, lo que sea. Pero entonces nos damos duro. Tú eres de allá, yo soy de acá, yo tengo la verdad y todo eso. Pero ¿qué está pasando? Y hay una necesidad y hay un llamado a que tenemos que ser un todo, partiendo de lo bonito, de la bondad, del común que hay en todos los sectores sociales.
¿ya? Entonces, lo menciono porque pues me vi muy identificada con lo que ustedes buscan, digamos, de pronto desde la política, y pues tenemos que ser un todo, sin estarnos dando duro con porque tú tienes fe, yo no lo tengo, tú eres esto, tú eres lo otro. No, hay que coger el pedacito en común de cada sector social o de cada persona. ¿Y qué piensas cuando los pedacitos se contraponen? ¿Cómo? Cuando los pedacitos se contraponen, ¿qué piensas? ¿Cómo hacer? Porque no todo el mundo estará afinado para expresar. Pero créanme, profesor, que debe haber un hilito. Y eso es algo que yo desde mi fe, yo aprendí mucho. Usted en algún momento viene con mis hijos, con ellos aprendí mucho. ¿Por qué? Porque a veces como católica era muy radical, y entonces tiende uno a decir, yo tengo mi verdad, tú eres de allá, yo soy de acá. Y a partir de ellos como jóvenes y de otros jóvenes, fui aprendiendo a ver que no, debe haber la apertura, como dice el Papa, la apertura, abrir la conciencia, pensar, saber que el otro es hermano mío, ¿ya? El socialista, el de derecha, el de izquierda, todo eso, o sea, se empezó como mi conciencia a abrir y decir, oiga, no, o sea, entre todos ya dejemos de estarnos dando duro entre todos, busquemos esos hilitos. Entonces cuando dicen no, porque es que tú eres, bueno, no quiero entrar con el tema, o sea, tú eres, mis hijos me dicen, y de jóvenes he escuchado, es que muchos de ustedes, los católicos, de ustedes cristianos, vetan a los jóvenes. O sea, me empezaban a señalar en cosas, y claro, yo decía, oiga, ¿sabe que sí? Y eso no está bien, eso me llevó como a tener choques con gente de mi misma iglesia. Pero entonces dice, no, es que no es por ese lado. Y parto de algo muy importante a partir de cosas que empecé a como a comprender, por ejemplo, de historia. Me fui a la historia de mi iglesia porque a partir de ahí aprendí muchas cosas. ¿Tú sos católica? Sí, pero me encanta ir más allá, partiendo de la historia. Un papa, por ejemplo, Juan XXIII, se reunió con una pareja bolchevique y lo vetaron, le dieron duro, pero decía, por Dios, es que estamos llamados a hermanarnos, no sé cómo se dice, pero hay partes que tenemos que buscar entre todos la solución a eso, sin vetar al otro. Tienen la palabra. Mi nombre es Vanessa. A mí me parece muy importante estos espacios porque realmente sí abren conciencias y uno lo siente. Cuando uno empieza a abrir esa conciencia, pues despierta cierta pasión por esos temas. Yo siento que de pronto pues para llegar a otras personas, porque realmente la gente no sabe que existen estos espacios. O sea, estamos en una rutina tan plasmado todo el tiempo, todos trabajar, estudiar, ver la familia, trabajar, estudiar. Y la gente no se abre a otras partes, a otros lugares donde puedan conversar. Yo estoy estudiando todavía y el otro día, sí, vamos hablando y a más de una, es que yo estoy así, de verdad, y eso existe, yo, obvio, sí existe. ¿En serio? O sea, quedan sorprendidos. ¿A vos para qué te ha servido? Pues a mí, para ser más sensible y de pronto comprenderse uno mejor en otros entornos. Por lo que dice el profe, porque uno en la universidad tal vez siente que tiene que ir, pero no encaja. Hay cosas que uno dice, no, pero no estoy de acuerdo, sí, y todavía hay, digamos, cierta parte de esa docencia como de que soy el docente, es como yo diga, y no hay una opinión abierta de ciertos temas. Entonces uno pues ve esas cosas y dice, no estoy de acuerdo y lo tengo que hacer tal vez porque es parte de mi crecer, pero hay otros lugares donde me permiten crecer y ser como soy, ¿sí? Me siento identificada. ¿Vos qué mejorarías? ¿Qué mejoraría? De lo que hacemos. Yo creo que como llegar a otros entornos más vulnerables es muy importante. Por ejemplo, como los niños, colegios pequeñitos de barrios, mujeres del campo. Yo sé que hay que usar otra metodología totalmente diferente, pero creo que esa población también merece que estén las personas ahí. Es muy importante y realmente llegar uno con no despojándose de etiquetas y
pues como dicen coloquialmente, untándose el pueblo. Llegar a la mujer campesina, a los niños, en las veredas es muy importante, y cuando uno va a una vereda ve esa desolación en una escuela pequeña rural, uno ve miradas muy apagadas, ve esa ausencia de Estado y esa ausencia como de conocimiento. Simplemente es como los metemos en un salón, nos ocupamos un rato de ustedes y ya, pero no hay una profundidad de realmente entender al otro, ni de como de sentir y tal vez cambiar ese chip de que puede ser diferente, pero pues si nos unimos. Y Vanessa, vos ¿qué podrías aportar? Podría aportar. Yo creo que por mi parte empezar a invitar más personas, porque ya lo he intentado hacer y es un poco complejo. A veces es difícil, uno que otro, y hasta que uno insiste a veces sí se puede, ¿sí? Pero por ejemplo a mí me gustaría participar en los campos, o sea, que a mí me ayuden a formarme, yo lo hago. Y tal vez también despojarse uno de muchos miedos que tiene y de sentirse capaz que sí puede aportar socialmente pues a un cambio, así sea Cuando pequeño. la gente pero no te hacerlo. acepta la invitación, ¿es debido a qué? A veces como que no le prestan a uno atención, tiempo, entonces el tiempo. Ay, no, es que ahorita no puedo. Y uno dice, no, pero va a haber el momento, tenemos que ir a compartir, eso también es parte de la vida. Entonces se quedan como con la idea y uno, después me toca volverle a decir de pronto, tome esa iniciativa. Bueno, yo primeramente quiero agradecer, bueno, yo llegué acá porque estaba así como con medio vacío existencial, también político, filosófico, y no estaba acá en Tunja, volví y estaba como de vuelta a mi ciudad, sin encontrar estos espacios, sin encontrar como con quién compartir de lo que uno realmente quisiera hablar. Y pues Vanessa fue la que me invitó, creo que fue la única que le dijo vamos. Primero felicitar a Lina, o sea, eres brutal para hacer como toda esta organización. Realmente se sintió como siempre, todas las actividades tenían una muy buena organización, el espacio era ameno, lo que estaba diciendo María Elena. Es verdad, o sea, el hecho de llegar acá despojados de toda ideología y de esa emocionalidad que a veces se tiene, y encontrarnos con otros y aprender a ver la otredad desde esa perspectiva de que porque el otro piense diferente a mí no me va a dar derecho a banear, ¿sí? A decir como lo tuyo no es válido, sino como entrar en estos diálogos en los que todos pudimos hilar ideas, hilar nuestros conocimientos, o sea, el hecho de llegar, yo sé un poquito, el otro sabe otro poquito y llegamos y tejemos todas estas ideas y pues es bonito ver este resultado. Y ustedes, señoritas, sin nombre, ¿ustedes qué hacen? Yo soy licenciada en idiomas. Ahorita estoy en una pausa de mi vida. Pronto a empezar la maestría en traducción. Entonces, ¿Y traducción de qué lengua a qué lengua? Inglés, español, también quiero aprender francés. Bueno, enseguida. Y pues estoy así como, ay, qué triste porque voy a tener que mudar de Tuna y este espacio es súper bonito y no sé si en la nueva ciudad. ¿Y te vas para dónde? Manizales. Yo también me voy. Ay, no. ¿Para dónde vas? Ya voy. Me regreso. Estoy un año acá. El malo es difícil. No, porque yo creo que se puede colaborar y se puede entrar y hacer la BF cada Porque bien débiles aquí. Pero igual eso, pues de verdad, no por decirlo, hay que encontrar las articulaciones. A través, por ejemplo, mediático podemos mantener todo eso. Las conferencias que vamos a dictar las pueden seguir, todo lo cuelgan en YouTube, porque obviamente los correos personales para comunicarse, para obligar a que donde van a vivir junten 2, 3 personas y hagan cosas, que se arme un grupo de estudio y nosotros podemos aportar desde tanto en tanto una reunión donde participemos, pero también ayudándoles a realizar líneas, por ejemplo, lecturas,
O sea, es que el tema es también que la dinámica del mundo se ponga en ejercicio. ¿Vos cómo te llamas? Sandra. Muy bien. ¿Quién más? Jovencita, ¿usted tiene algo que decir? Mucho porque. ¿Y yo por qué tengo algo que decir? Uy. La pregunta es como ¿Qué nombre es? Laura. Laura. ¿Y estás estudiando qué, Laura? Yo estudié comunicación audiovisual y hice una maestría en educación de desarrollo, pero pues ya trabajo. Y la pregunta es cómo podría aportar el espacio, cómo podría este espacio cambiar, cómo seguir creciendo, ¿sí? Sí, ¿vos qué ves? Pues Sinceramente. no, a mí me gustan mucho los espacios que me estimulan, ¿sí? Como que yo igual veo, o sea, personalmente sí siento que el espacio o la perspectiva o el enfoque de los espacios de esta fundación de PFK son más como hacia lo europeo, tal vez, como más eurocéntrico dentro de la diversidad del eurocentrismo. Yo tiendo a ser un poquito más curiosa con respecto a los materiales que se pueden encontrar más arraigados acá, porque justamente la educación convencional nos trata como de mostrar más materiales de afuera que los de acá. Pero me gusta mucho como la estimulación intelectual, y no solo de conocimiento, sino, o sea, pues conocimiento no sea académico o literario, filosófico, sino también como de otras personas, como el hecho de crear espacios así, digamos, para que nos podamos escuchar y poder hablar, a mí me gusta mucho, y más acá en Tunja, que siento como que sí le enriquece mucho más a la ciudad. También estuve un poquito, digamos, más con esto de pronto de ir a otros lugares, de pronto más rurales, sobre todo porque es de acá, aunque entiendo también las limitantes. Pero digamos, también es chévere porque, digamos, yo trabajo mucho en Cómbita, con jóvenes en Cómbita tenemos ahí un convito, y como que estas conversaciones me dan... ¿Y qué hacen a Laura con jóvenes? Somos jóvenes, o sea, como que somos de diferentes veredas, supone que somos como líderes de diferentes veredas, y cada uno como que tiene sus proyectos, pero van en torno entonces como a proyectos agroecológicos, como de trabajar con otras juventudes, más de colegio, y también como de recuperar o revitalizar también la historia de Cómbita como un pueblo indígena chico. Sobre todo pues porque todos, al menos los del grupo, tenemos raíces de generación y generación atrás allá. Pero pues todos estos espacios como, ¿cómo podría, digamos, no sé, como cambiar esto o lo otro que llevamos haciendo allá en Cómbita, y esto como que lo alimenta, lo nutre. Y ya, no sé, a mí también me encantaría traer más miembros de mi familia acá, pero yo creo que también los limitantes son, al menos para mis primos, términos económicos, porque pues o tienen que trabajar, o viven en Cómbita, o no están como acostumbrados a esos espacios. Yo tal vez como que por amistades y por curiosidad mía, como que yo ahorita tengo 28 años, como que crecí, digamos, un poquito como... sí, como entendiendo, digamos, la riqueza de estos espacios, pero de pronto, digamos, ciertos primos que no crecieron como con estos espacios, como que lo ven como espacios que son como más aburridos y que, sí, como que puede que no se lo imaginan implementándolo en su rutina. Pero pues, creo que también es cuestión de poner la oferta, y ya uno va aprendiendo, y sobre todo si son más chiquitos, uno de los jóvenes más chiquiticos en un colegio, en la universidad. ¿Vos vivís en Cómbita? No, yo vivo acá, como a 5 cuadras. Pero vas con frecuencia. Ah, sí. Bueno, para seguir, yo te voy a dejar una inquietud. No es una controversia con lo que dijiste, porque creo de verdad que tiene mucho sentido, pero es una inquietud. Yo creo que en el campo del conocimiento, cuando el conocimiento alcanza una altura que merece ser nombrado de un conocimiento logrado, el asunto es que el conocimiento cobra una validez que desborda fronteras. Voy a ser muy preciso porque no quiero inducir un malentendido.
Yo te pongo un ejemplo, o les pongo un ejemplo. La matemática es una forma de conocimiento potente. Un señor que se llamaba Euclides hace 2500 años construyó un teorema que decía que, por ejemplo, los ángulos internos del triángulo suman 180, o que los dos cuadrados de los catetos suman el cuadrado de la hipotenusa, etc. Eso lo dijo en Grecia, en Atenas, hace 2500 años. Eso que él dijo hace 2500 años planea sobre el tiempo y sobre la geografía y es válido para nosotros. Cuando vamos a hacer un cálculo arquitectónico, etcétera, tenemos que echar mano de eso. Pero igual pasa con los saberes humanos y sociales. O sea, Sófocles no le hace daño a nadie. Sófocles ayuda a que cualquier hombre, mujer, indígena, norteamericano, alemán, lo que sea, entienda que la vida es una relación destinada, por ejemplo, a la muerte, y que hay una tragedia, que hay una paradoja en que construimos una vida sabiendo que un día se deshará. Que Shakespeare no mata a nadie. Obviamente que también quienes de nosotros consiguen un saber válido para cualquiera. Yo, para mencionar nombres quizás inmediatos, digo Jorge Luis Borges o Julio Cortázar, etcétera, o por ejemplo Marvel Moreno aquí, son personas que logran una forma de entender que se logra transmitir como valor a cualquier persona independiente del momento o de lugar. Eso obviamente no discute algo que yo creo que está en el fondo del planteamiento que es muy válido, y es que, por ejemplo, necesitamos conocer la historia propia. Por eso la BFK dijo, vamos a conocer la historia de Colombia. Pues es muy importante conocer la historia de otros países, pero necesitamos como colombianos conocer la historia de Colombia, y así sí vamos aterrizando a los valores. Por ejemplo, todo lo que vos en tu experiencia, en tus búsquedas localizadas, encontradas, valoradas, supongamos de las enseñanzas indígenas, bueno, lo que necesitamos es que eso también se ponga en el tapete, se dé a conocer, y yo no vería ningún problema en que universalizáramos las cosas, no solamente por la proveniencia de Shakespeare, para poner un ejemplo, pero no es porque es eurocentrismo. Es que a mí no me importa de dónde es Dostoyevsky, porque cuando Dostoyevsky me pinta en Los demonios o me pinta en Crimen y Castigo, lo que me está pintando es algo que yo también vivo y que vive mi gente cercana, que el sentimiento de culpa no es potestativo de un ruso del siglo XIX. Quizás el defecto no está en que leamos a Dostoyevsky y a Shakespeare, sino en que no reconozcamos lo que podemos tener y lo pongamos en el tapete. Pero entre esas serían tareas, Laura, por ejemplo, que a una joven como vos y a tus compañeros y compañeras de labor les compete. Por ejemplo, rescatar aquello que, proviniendo, por ejemplo, de fuentes distintas, como en este caso las indígenas o las nativas colombianas, etcétera, pudiéramos divulgarlas como efectivas formas de entender la vida de una manera más calificada. Fíjate que no es una contradicción con lo tuyo, es decirte, para valorar lo propio podemos también valorar lo ajeno, como hay que discutir cosas ajenas y discutir cosas propias. Y decirte también lo mismo que dije ahorita, Laura, mantenerte en contacto, conectarte y incluso si no es del caso bajo la forma actual que tiene la BFK, inventamos formas de organizarnos que respalden, que apoyen. No sé, siempre me viene a la cabeza dar 1, 2, 3, 4 amigos y decirles, por ejemplo, compartir esta lectura, de seleccionar una lectura bien bella, donde a la gente hay que irla conquistando a veces. A veces es como saber demostrar algo a alguien y decirle, mira, hay una belleza que a ustedes les escapa. Si nos sentamos en este grupito y estudiamos,
Y entonces más bien desde las experiencias particulares de ustedes, mantener unas redes de contacto con nosotros que a nosotros nos potenciara, pues porque podemos ver que ese trabajo también está teniendo otras maneras de ejercerse y a ustedes también les ayudaría en la medida que pues estarían también las oportunidades para colaborar. Pero muy importante que ustedes se animen de verdad a montar la gente. Vea, yo les digo lo último para que sigamos la ronda. Yo tuve desde muy joven la conciencia de que había que tener una labor social. Y cuando yo comencé muy temprano a trabajar de la universidad, y yo una de las cosas que me propuse en la universidad era tener un ojo muy atento a mis estudiantes. Porque vos vas a hacer un semestre y vas a trabajar, no sé, por ejemplo, el concepto de pulsión de muerte en Freud, son 4 meses. Entonces hay una gran mayoría de muchachos y muchachas, buena gente y todo, pero que esta sociedad les ha cerrado mucho el espíritu. Entonces van a cursar una asignatura con el ánimo de aprobar. Ellos van del 30 de julio al 30 de noviembre. Incluso pueden cobrar mucha importancia durante el trayecto de ese semestre y ver los alumnos que participan. El 30 de noviembre se despiden. El curso ha sido aprobado y ellos dicen adiós y ya para siempre. Eso queda como un recuerdo cada vez más difuso en el pasado. Y hay un tipo de muchacho y de muchacha, yo me lo empecé a plantear en mi oficio profesoral, que generalmente es medio raro. A veces entran con la izquierda al curso, con miradas sospechosas. Hay algo que no los acomoda. Y miren lo que digo. A mí me parecen más problemáticos los buenos estudiantes que esos medio díscolos. Porque en un buen estudiante yo veía generalmente un bien adaptado. El problema con un adaptado es que el adaptado ya tiene por dónde seguir. Entonces yo lo que hacía como profesor era mucho en la mirada del muchacho, de una muchacha, en la interpelación que hacía, donde yo alcanzaba a ver que brotaba vida, una vida por fuera del mecanismo académico. Yo hacía un gesto y lo llamaba. Y decía, vení a mi oficina, conversábamos y tenía algunas formas de darle salida, por ejemplo, hacer un grupo de estudio. De hecho, pues es la historia con Lina y con muchos jóvenes que yo he conocido y que hacen parte hoy de labores sociales, y tiene que ver con que es sacarlos del anonimato de una masa que está encarrilada mecánicamente según el patrón, por ejemplo, académico, saber valorar lo que aparentemente sería negativo. Por ejemplo, a veces la pereza es un grito de vida. A veces la pereza es que en el fondo va a terminar diciendo ese joven, no es que yo repela la lectura, yo repelo esa forma de leer que tenemos aquí, leer para que me hagan un examen, leer que porque para el 30 tengo que tener un trabajo hecho. Es entender eso, Laura, es como que vos, por ejemplo, en tu comunidad, ese muchacho, esa muchacha que vos sentís ahí con algo medio picante, Vanessa, con encontrar las personas, Marilena en la iglesia, como que uno le diga, traer, pero tener una propuesta. Esa propuesta tiene que ser una propuesta donde ella se sienta partícipe, pero que sobre todo entienda que en ese mecanismo va a haber algo que le zafa de eso que le está atosigando. Muchas veces, de verdad, las rabias, los resentimientos, las apatías, las indolencias, las perezas de los jóvenes hablaban más bien de un ser vivo que no quiere someterse a una forma sofocante de aprendizaje, y cuando vos le liberas eso, vos lo que encontrás es alguien que empieza a sentir que tiene fuerza para desplegar. Entonces es animarles a que se organicen.
en la experiencia particular de cada cual. A mí me parece bellísimo eso que ustedes hacen, por ejemplo, con respecto a la tradición indígena. Yo concluyo, qué pena, pero hoy hablando con una persona, yo le decía, mire, yo desde muy joven estoy muy interesado en Colombia, pero yo desde el 7 de agosto del 2022 comencé un seminario del que he aprendido lo que no se imagina. Ese seminario yo lo llamé Seminario Colombia, Realidad Política y Destino Social. Que seminario para mí, con disculpas si están en desacuerdo, viene un profesor que se llama Gustavo Petro. ¿Por qué lo digo? No por hacer aquí apología política, es por ejemplificar. Yo, por ejemplo, ojo, que era un muchacho que siempre me había interesado por la política y por mi país, yo no tenía ojos por el mundo indígena. Pues, si a mí me decían, yo decía sí, pero en abstracto. Pero cuando yo empiezo a ver las audiencias que se hacen en el litoral pacífico, cuando empiezo a ver los esfuerzos organizativos y de dotación de tierra a los indígenas del Cauca, cuando empiezo a ver a la negritud del litoral pacífico, yo empiezo a sentir, y miren que soy un viejo, yo a sentir que este país mío era un mapa que yo tenía en la cabeza, pero que el mapa no tenía carne ni sangre, que la sangre era esos indígenas que tienen una visión del mundo, una concepción del mundo, una forma de estar en el mundo, que estaban aquí al lado mío y que yo no veía. Pero entonces eso, así como en el caso mío, fue gracias a Petro que afloró para mí. Porque les repito, yo tenía un conocimiento abstracto. Si a mí me preguntaba un francés, ¿oíste? En Colombia hay comunidades indígenas y muchas lenguas. Yo decía, sí, podía abstractamente decir, pero ya ver eso, el territorio, lo concreto, la gente de carne y hueso, hasta las vestimentas. Yo no sé si era muy emocionante ver, por ejemplo, en la COP16, esa presentadora. Era la estética, por ejemplo, de la negritud. Entonces, esas cosas, Laura, hay que sacarlas de donde uno las conoce, en este caso yo, y llevarlas a la gente. Y tener la seguridad que lo que a vos y a tus compañeros y compañeras se les ocurriera organizar a través de la BFK, le pondríamos al servicio todo lo que tuviese que ver con eso, porque estamos absolutamente de acuerdo. El despliegue de una sociedad es el respeto efectivo. Esto no puede ser verbo, tiene que ser un hecho. El respeto a la multiculturalidad. Y tan importante es Shakespeare como importante es la forma de saber, entender y moverse en la vida. ¿Se acuerdan de ese discurso de esa niña? Lo que pasa es que yo perdí el nombre de ella, una niña indígena de la Sierra Nevada, que era muy elocuente esa niñita, que se dirigió a Petro, un discurso muy hermoso donde el discurso era en forma de preguntas. Yo le pregunto al señor presidente, yo decía, esta niña está bebiendo sanguíneamente de generaciones y generaciones, y esta niña tiene el orgullo de decir, es que lo mío no es pensar en Bogotá para irme a graduar en Bogotá, sino cómo diablos sigo siendo una cosa que arraigue cada vez más mi cultura. Y es ahí es donde también, así como yo, un hombre viejo, pudo aprender, pues ustedes que son jóvenes, que están a tiempo de aprender, pero necesitamos que nos muestren, necesitamos que nos digan, necesitamos que vos digas, miren, yo voy a proponer este relato, por ejemplo, de mi comunidad, y leamos, y analicemos, y tener la seguridad que en la BFK las puertas estarían abiertas. Es más, lo anhelaríamos. Hay, profesor, un documental, se me olvidó en este momento, y fue con participación del presidente Petro, no sé si es en Prime, sobre los niños del Amazonas, los que se perdieron, no sé si lo han visto. A mí personalmente me impactó porque es un conjunto de muchas cosas. De un ejemplo, para la ayuda entre los indígenas, la fuerza pública, o sea, tuvieron que hacer un conjunto
conocimiento, sabiduría indígena y todo. O sea, hay mucha cosa, mucho mensaje muy bonito de ese documental, no sé si lo has visto. Ese es un magnífico ejemplo. Exacto. Que vos ponés. Es un conjunto. Porque mire que si eso se rescata y se transmite, yo escuché esa locución de Petro. Petro lo que estaba diciendo es una cosa muy sencilla. Esa proeza, ese heroísmo, esa sobrevivencia de unos niñitos bajo el mando de una muchachita de 12 años solamente era posible porque esa manigua era conocida por ella y ella había bebido de sus padres el conocimiento de cómo desenvolverse allá. Que cualquiera que no estuviera, y eso que habla de un saber de la naturaleza, un desenvolvimiento, eso tienen que ser valores y conocimientos que se deben no solamente respetar, sino propagar. Es decir, mire, no es lo mismo moverme yo en Medellín, en Bogotá, en Tunja, que ser un hombre amazónico o una mujer amazónica. Pero eso es lo que se necesita, que al valorarlo lo pongamos en el tapete y construyamos formas en que la gente pueda aproximarse seriamente a eso, no como una curiosidad, ay, es que los indígenas tal cosa, sino efectivamente en qué radica esa sabiduría. Claro, porque yo no creo que comunidades milenarias que llevan muchísimos siglos más allá que nosotros instalados, que nosotros digo los herederos o los que venimos de una configuración distinta, no creo que hayan vivido torpemente la vida. Algo tienen que haber hecho, algo deben saber muy profundamente. A mí me maravilla, por ejemplo, leer en un antropólogo que uno entre miles de ejemplos que una comunidad indígena es capaz, en el conocimiento que tiene de la manigua, de la selva, es capaz de, oiga pues, coger una planta que es venenosa, terriblemente venenosa, destilarla para el veneno, para las flechas, para la cacería, y al mismo tiempo el resto, después de destilar el veneno, es uno de los comestibles más apetitosos que tienen y han hecho una culinaria con eso. Yo siempre me pregunto, pero esta gente está clavada ya hace 5.000 años y ha construido un saber de la culinaria, pero un saber también, por ejemplo, de la farmacéutica, porque tienen una farmacopea que les permite curar, etc. Esos saberes se tramitaron de alguna forma, tienen mecanismos de transmisión, tienen valores, tienen posiciones ante la vida, ante la muerte, ante la rivalidad, etc. Bueno, maravilloso. Lo que nos falta, mi apreciada Laura, es que quienes están ahí en el juego de eso lo saquen afuera, no se lo guarden, lo saquen afuera y lo pongamos en educación, en aprendizaje. Me encantaría, por ejemplo, si vos un día nos dices, hicimos una selección de, por ejemplo, 7 relatos legendarios de la comunidad. Sí o no, estaríamos felices. Buenas noches, mi nombre es Astrid Carolina, yo soy docente. Pues actualmente no estoy como de lleno en la parte pues, educativa como tal, también estoy como en una pausa. ¿Estás qué? Estoy como en una pausa, no estoy ahorita de lleno en el aula como tal, pero sí he trabajado, pues he tenido como la oportunidad de pasar como por todos los niveles académicos y me doy cuenta de esa necesidad también de ser uno como inspirador para el otro. Y yo he visto cómo se puede movilizar a por lo menos, o sea, lo hablo desde mi profesión. ¿Cuál es la tuya, Astrid? Soy licenciada en educación básica y también tengo una maestría en educación. Pero entonces, sí, estos temas a mí me encantan, toda la parte filosófica, literaria, y trato como de movilizar a mis estudiantes en torno a eso, de
de que se cuestionen las cosas, de que la vida es un constante preguntarse de todo. Yo les digo, no coman entero, siempre lo que yo sea en la universidad, pues tuve la oportunidad de ser catedrática en alguna ocasión y yo les decía, yo les estoy diciendo, les estoy transmitiendo un conocimiento, pero no se queden ahí, averigüen si esto que yo les estoy diciendo es cierto o no. Creo que es Ortega y Gasset que tenía una frase como hay que aprender, hay que enseñar como a dudar de lo que se dice. Entonces me parece importante que si hay como esa curiosidad desde uno, esa inspiración o motivación de conocer más de tantas cosas, pero como sentarlo en alguna base, ¿sí? O sea, yo puedo generar esa curiosidad en mis estudiantes, incentivarlos a que averigüen, indaguen, pero aterrizarlos en algo, ¿sí? Y yo creo que por lo menos a mí se me facilita mucho, o sea, no sé, me gusta mucho lo de esos espacios de, como esto, estas tertulias, indagar, debatir sobre algún tema y que ellos propongan esa interacción social. Como el profe decía, ese tejido social me parece importante. Entonces, ¿cómo lo haría, por ejemplo, lo que ella decía de ir hacia esas poblaciones más vulnerables? Porque a veces siento que como que ese conocimiento muchas personas lo ven como, ay no, esa parte intelectual es para la gente que lee, que tiene como los recursos, y ellos no, o sea, yo he trabajado con gente así de la parte rural y se sienten como desplazados, por así decirlo, porque no hay alguien como que los movilice, que les llegue a ese saber y que diga como, ay, yo no sabía que era capaz de hacer esto. ¿Sí? El profe mencionaba algo que a mí siempre me ha movido, pero yo la verdad no sé cómo encajar. Y es la parte social. O sea, a mí me encanta, a mí me dicen, vamos a hacer una campaña de limpieza, no sé qué, vamos. Con ella justamente estábamos en un grupo de oración, entonces, yo soy como... Hoy nos encontramos. Hoy otra vez. Entonces, a mí me encanta como esa interacción con el otro porque siempre es... Bueno, y vos en relación, por ejemplo, con la BFK, porque es muy importante uno ubicar, por ejemplo, dónde podría un trabajo tener sentido, pero luego hay que medirlo es con las fuerzas para hacer eso, ¿cierto? Entonces hay tantas cosas que uno podría conseguir como válidas para hacer, pero las fuerzas se tienen que comenzar para poder que hagan algún efecto. Por ejemplo, en relación a lo que has escuchado y lo que has conocido acerca de la BFK, ¿se te ocurre algo que permitiría que tu articulación a un esquema organizativo como este sirviera de potencia de este esquema organizativo y al mismo tiempo a lo tuyo y de tu mente? Algo como estoy con la BFK, ¿qué? Por ejemplo, incentivar en los colegios debates en torno por ejemplo, a temas filosóficos, políticos, como a los temas que maneja la biblioteca como tal, ¿sí? Que no se conocen en muchos colegios. Siento que falta como ese impacto de pronto, porque yo no tuve la posibilidad de asistir a muchos talleres. Mi prima, ella también ella es psicóloga y trabaja en un colegio, entonces uno diría, bueno, vinculémonos porque estamos como en la misma causa, pero uno puede tener muchas ideas, pero no sabe cómo aterrizarlas, o sea, por dónde empiezo. Y muy loco si uno dice empezar, por ejemplo, por la gente cercana, los amigos de uno, el novio, la novia, el esposo, la esposa, como yo creo que si uno hace una articulación en lo inmediato, en lo cercano,
ya en el tiempo puedo ir pensando en expandir eso. Por ejemplo, que cada cual de ustedes que ha dicho y los y las que van a seguir diciendo formulan, bueno, aquí hay algo que a mí me parece importante, pero ustedes tienen amigos, amigas, amores, y la vida en la amistad y en el amor tiene que ser también el flujo de las ideas con las cuales nos movemos en la vida. No es una espontaneidad ciega hacer una amistad o un amor. Entonces, sentarse con alguien y hombre, que armes una parejita, un trío, donde digan lo que ahora mencionaba yo a Vanessa, por ejemplo, una lectura bien bella, así que la gente hay que atraerla como con un imán, pero no por engaño, sino para que vea que hay caminos, ofreciéndole cosas muy bellas, y desde esa belleza que puedan encontrar la apertura para entender una vida, a todos la vida nos cuesta. Todos tenemos algún enredo con la vida. No hay ser humano pues que ande cantando loas a la placidez absoluta. Bueno, ahí donde la vida duele, donde la vida desconcierta. Mire, los jóvenes tienen hoy una vida muy difícil por delante. Y esto pues sin ánimo de provocar pues desalientos. Pero esta sociedad es muy brutal. Es una sociedad que no le permite a un joven ni siquiera investir en más mínimo futuro, hasta en cosas como me voy a hacer un apartamento. Eso me parece pues que fuera una cosa de más allá. Y la incertidumbre laboral. Ustedes están jóvenes, pero un día sumarán 30 años más. Y en ese recorrido la vida que les habrá deparado. Entonces lo que yo digo es que no hay nadie eximido de que la vida le imponga preguntas, angustias, incertidumbres, anhelos. Entonces hay que saber en la amistad y en el amor encontrar esos conductos que nos hagan afines, pues porque es que compartimos, por ejemplo, preocupaciones por la vida. Y esas preocupaciones no las resuelve uno en la soledad de su cama, ni las resuelve porque es que me pongo a especular. Ahí es donde yo digo, hay que tener la humildad de decir, yo esto tengo que entenderlo, y para entenderlo debo estudiarlo. No estudiarlo como en la universidad, sino estudiarlo con el deseo de poder encontrar en eso referencias explicativas. Entonces yo digo, Andrea, por ejemplo, así como lo decía Laura, como que con esa gente, cada cual tiene 1, 2, 3 seres con los cuales tiene más afinidad, con los cuales se va a tomar el café, charla de la vida, se cuentan las esperanzas o los dolores. Ahí es donde hay que encontrar como el hilo que permita que el otro eche más de su inteligencia y de su deseo de entender. Y ya a partir de eso, a partir por ejemplo de que ustedes establecieran vínculos con 1, con 2, con 3, a la BFK le quedaría más fácil contribuir con ofrecimientos de lecturas, de comentarios, etcétera, etcétera. Que ustedes un día arrastren ese amigo, esa amiga, ese amante, ese novio, ese que sea, novia, y vamos y a ver si le abrimos a la gente, porque es que yo a veces creo que la gente, por ejemplo, que la gente no lee, porque no sabe qué es lo que se pierde. 1, y 2, porque no sabe leer. Y cuando uno no sabe hacer algo, se aburre con eso. Yo contaba una vez en una conferencia que yo de las cosas que más anhelé en la vida era ser bailarín, pues saber bailar muy bien. Y fue lo que la vida me negó. Y entonces en ese momento en donde las muchachas no les gustaba bailar conmigo, y sí, con mis amiguitos, etc., yo me fui inventando una justificación. El ser humano tiene una capacidad para justificar y no tiene que decir la verdad. Y la justificación era que el baile era una forma enajenadora, una forma que alienaba,
Y me monté ese discurso. El primero que lo creyó fui yo y se lo empecé a propagar a otros, que por fortuna no me lo creyeron. Y esa dificultad para yo poder, por ejemplo, articular en mi vida una falta, reconocerla y entonces vivir con ella, si no tenía alternativa. Es lo que yo digo, que cada ser humano, con cualquier ser humano que vos hables, la vida duele en la incertidumbre, en cuál es el sentido de lo que estoy haciendo, este vínculo amoroso, amistoso, para dónde va. Es ahí donde hay que calar. Y entonces decirle a la gente, ¿sabes? La vida no se entiende porque cierro los ojitos. La vida se entiende si me abro a quienes me pueden ayudar. Por ejemplo, ahí está lo libro. Entonces lo que yo decía como ejemplo en un club es que, por ejemplo, yo le cogí mucho test a los bailes. Pues creo que bailaba muy mal. Pero eso pasa con la lectura. Lee mal, te aburrís. Si vos lees bien y lees textos que realmente tengan mérito y valor, habrá un efluvio de cosas tan maravillosas que esa lectura es la invitación a la próxima y a la próxima y a la próxima. Y eso es lo que explica que si vos a los 15 años abriste un libro, puede ser que a los 80, 90, si la vida te alcance hasta allá, no hayas terminado de cerrar ningún libro por forma absoluta. Entonces es como ser seductora, Andrea, con los amigos, con las amigas.